palabra de hoy le puse por título Una gran decisión. ¿Cómo se llama? Una gran decisión. Estamos viviendo tiempos lindos. La pastora los contaba hace poquito. Yo también lo publiqué el día lunes, enseguida después de la palabra la semana pasada, cuando Dios nos dijo que había aroma de buenas noticias. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda de eso, no? Bueno, de inmediato al otro día ya empecé a recibir en mi teléfono y bendigo a aquellos que nos fueron contando, porque yo me acuerdo que al final de la palabra yo les dije, me tienen que contar, no sé cuántos se acuerdan. Está grabado, así que yo les dije, me tienen que contar las buenas noticias. Y bueno, así fue. Varios me contaron algunas buenas noticias que están viviendo. Así que quiero que levante la mano quienes aún no han recibido su buena noticia. ¿Alguien no ha recibido su buena noticia? Levante la mano con libertad, tranquilo, en paz, no pasa nada. ¿Todavía no reciben? No, los que todavía no reciben. ¿Ya quiénes son? Levante la mano. Así como bien tímido, ¿verdad? Pero tranquilo, tranquila. Quiero decirte esto, la palabra de la semana pasada es para ti. Y yo voy a ver y voy a escuchar tu buena noticia. Hoy día quiero compartir esto que se llama una gran decisión. Y sabe, tiene que ver con algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que debemos cuidar en nuestra vida. ¿Sabe qué es? Nosotros tenemos que cuidarnos de no ser esclavos. ¿De qué cosa? Tenemos que cuidarnos de no ser esclavos. Usted me dirá, pastor, la esclavitud ya no está. Bueno, la verdad, tengo una mala noticia, todavía hay. Ahora se llama esclavitud moderna, que tiene otras características. Pero yo quiero ir más allá y con la palabra en el espíritu para ti. Tenemos que cuidarnos de no ser esclavos y de aprender a vivir en libertad. Porque déjame decirte que del momento que tú recibiste a Cristo, Él te hizo libre. Por lo tanto, la esclavitud no es una condición que te pertenece. Diga conmigo, no me pertenece. Tienes que creer en esto. Ya va a ir entendiendo, porque podemos ser esclavos de muchas cosas. Podemos ser esclavos de un vicio, podemos ser esclavos de nuestro carácter, podemos ser esclavos de herencias, de maldiciones, etcétera, etcétera. Podemos ser esclavos de muchas cosas. Pero si hay algo que tenemos que tener claro, es que cuando recibimos a Cristo, por eso es que es tan importante la figura de Cristo, por eso es que nuestra vida se la debemos a Cristo. Ahí pasamos a ser libres. Mira lo que dice Juan 8, del 31 al 32. Dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Y conocerán la verdad. Y la verdad, mira, tú eres libre cuando conoces la verdad. Tú eres libre cuando conoces a Cristo. Ahí tú recién eres libre. Está mal entendido el concepto de libertad. Muchos creen que ser libre es hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Muchos dicen, no, yo me drogo cuando quiero, me da lo mismo, yo soy libre. No me interesa lo que opinen los demás, soy libre. Déjame decirte que eso no es libertad. Más bien estás siendo esclavo de eso, pero no te das cuenta. La verdadera libertad se obtiene, ¿sabes cuándo? Cuando conoces la verdad, cuando conoces a Jesús. Entonces la libertad proviene de Cristo. Diga conmigo, de Cristo. Pero hay algo interesante que tienes que saber de esto, porque dice la palabra que te acabo de leer, que uno cuando conoce la verdad es cuando uno es obediente a la palabra, a las enseñanzas. Por lo tanto, esto está anexado o está más bien asociado no solo a escuchar de Cristo, no solo porque alguna vez alguien te habló de Cristo o porque cada cierto tiempo, constantemente te estás congregando y estás escuchando de Él. Tiene que ver con obedecerle a Él. Tiene que ver con, dice la palabra, ser su discípulo. Diga conmigo, discípulo. Discípulo es el que lo sigue, ¿sí? No el que lo escucha, no el que sabe, no, es el que lo sigue, el que lo tiene como de referente, el que lo tiene como un norte. Habla de ser discípulo, de la enseñanza. Por lo tanto, nosotros hay algo que tenemos que tener claro, es que no basta solo con escuchar de Él. Diga conmigo, tengo que seguirlo. Tenemos que seguirlo, tenemos que ser discípulos. Eso es lo que nos va a hacer libres. ¿Sabes por qué te hablo esto de la esclavitud? Porque la esclavitud tiene que ver con que hay otro que te gobierna y te domina.
Yo no sé si va haciendo sentido, pero la esclavitud tiene que ver con eso. Cuando te gobierna otra cosa, cuando esa otra cosa te somete, ¿verdad? Y tú no tienes capacidad de poder hacer lo que tú quieres hacer. Mira, la esclavitud tiene que ver con perder tus derechos. La esclavitud tiene que ver con no poder desarrollarte. La libertad te permite desarrollarte. ¿Sabías tú que la libertad te permite desarrollarte? Cuando tú eres libre, cuando tú vives en el Evangelio, en Cristo, tú eres libre. Y como eres libre, entonces te desarrollas y empiezas. Por eso es que hablamos de alcanzar propósito o de avanzar. Cuando tú eres esclavo de algo, no puedes, no alcanzas tu potencial, no llegas a tu mejor versión o a la versión que Dios tiene de ti, que te diseñó. Por eso es que es tan importante que entendamos esta palabra de no ser esclavo. Ya va a ir a estar entendiendo porque es algo más profundo lo que quiero compartir contigo. Entonces es interesante entender que debemos obedecer a la palabra. De esa manera tú eres discípulo, de esa manera conoces la verdad y de esa manera la verdad te hace, ¿qué cosa? Libre. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer a Jesús, ¿sí? No escuchar solo de Él, conocer y mantener una relación con Él. Por eso es que la palabra del día tiene por título una gran decisión, porque ¿sabes qué? Esto tiene que ver con una decisión. Escúchame bien, no tiene que ver con ganas. ¿Me está entendiendo? Tiene que ver con ganas, porque van a haber días que no vas a tener ganas. No vas a tener ganas de orar, no vas a tener ganas de venir a la iglesia, no vas a tener ganas de escuchar un consejo, no vas a tener ganas de seguir la palabra, porque más de algún día te va a pasar que las circunstancias como te van a absorber, no vas a tener ganas. Y es lo que decimos nosotros, nos vamos a taimar, ¿cierto? ¿Alguien se ha taimado alguna vez o no? ¿Alguien ha hecho nada más? Se apuntan entre ellos. Mira, los que se apuntan son. Porque no tiene que ver con ganas, escúchame, no tiene que ver con ganas. Tiene que ver con decisión. Tienes que decidir seguir, tienes que decidir ser libre, tienes que decidir dejar que otras cosas te gobiernen. Entonces, pastor, ¿por qué habla de esclavitud si yo no me siento esclavo? Y sabe, lo curioso es que muchas veces no nos damos cuenta de que somos esclavos. Por ejemplo, cuando uno lleva o alguna persona lleva una vida de excesos, ¿sí? ¿Te entiende excesos? Fiestas, drogas, exceso de descanso. Cuando una persona lleva una vida de exceso, dice, no, yo hago lo que quiero, soy libre, a mí nadie me gobierna, porque esa es una de las cosas que nosotros pensamos, que vamos a llegar a la iglesia y vamos a estar esclavizados. Pero déjame decirte que esa persona que vive en excesos es esclavo de esos excesos. No, es que cuando yo hago esto me siento tranquilo, en paz. No, es que cuando yo consumo esto, entonces ya me siento por un momento, me siento bien. Escúchame, por un momento. Pero eso no es libertad. Estás siendo esclavo de eso. ¿Se está entendiendo? Cuando uno lleva una vida, o alguna persona lleva una vida deshonesta, que todo lo consigue de mala forma, ¿cierto? Y dice, no, es que yo soy, como decimos acá en Chile, no, es que yo soy vivo, ¿cierto? No, es que yo soy vivo. El trabajo es para los pajarones, ¿o no? Yo soy vivo. Escúchame, esa vida deshonesta, lo que hace de ti es que eres esclavo de eso. Eres un esclavo de eso, no puedes hacer nada sin eso. O también cuando uno es medio rebelde, ¿verdad? Que es algo que todos tenemos, ¿o no? Estoy hablando en general, ¿sí? No se complique, no estoy hablando de usted, estoy hablando en general. Cuando uno lleva una vida así como medio rebelde, ¿verdad? Como si no, que no me gusta, no es que no quiero, no es que yo lo hago a mi manera, ¿verdad? ¿Sabes qué? Uno dice, oh, que soy libre. No, escúchame, eres esclavo de la rebeldía. Y eso te va a gobernar. Y eso va a hacer que todas las cosas que hagas, las hagas de manera rebelde. Eso quiere decir que, con los otros ejemplos, que todo lo que tú hagas en la vida lo vas a hacer deshonestamente, como decía el ejemplo. Son ejemplos, ¿verdad? O
Todo va a ser un exceso. ¿Quieres sentirte bien? Un exceso. Porque eres esclavo o puedes ser gobernado por eso. Entonces, es lo que decía yo, lo preocupante es que normalmente uno cree que en realidad es libre, pero no lo es. En realidad, uno es esclavo del pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Todo lo que te aleja de Dios. Cuando tú practicas eso, escúchame, eres esclavo de eso. Mira lo que dice Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, otra versión dice que practica el pecado, porque escúchame, todos pecamos, ¿o no? ¿Sí? Todos pecamos, todos nos equivocamos. Pero el que lo practica, es decir, el que sigue, mira, dice, ¿es esclavo de qué cosa? Es esclavo del pecado. Por eso tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte de hacer las cosas bien. Tienes que cuidarte de estar cerca de Dios. Tienes que cuidar tu vida cerca de Dios. Cuando tú te alejas, ¿sabes? Vuelves a la esclavitud. Porque cuando tú te alejas de Dios, lo que pasa es que empiezas a practicar cosas que no se deben. El pecado te aleja de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Todos los días enfrentamos luchas, ¿cierto? Y la tendencia natural, ¿por qué la palabra de hoy? Porque la tendencia natural de todos nosotros es volver a la antigua naturaleza. Lamentablemente, tenemos esa naturaleza. Volver a, ¿sí? El que fue violento, si se aleja de Dios, ¿qué le va a pasar? Va a volver. El que era orgulloso, si se aleja de Dios, ¿qué va a volver a hacer? ¿Sabe? Yo no quiero volver a hacer lo que era antes, por ningún motivo. Yo no quiero hacer sufrir a nadie. Por eso me preocupo de trabajar mi vida con Dios para mantenerme en la libertad que Él me regala y no ser esclavo. Mira, es más fácil perder la batalla que dar la pelea. Por eso uno vuelve. Porque es más fácil decir, ya, esto no resultó, chao. Es más fácil decir, no, estoy cansado, adiós. Es más fácil eso que decir, esto no resultó, tiene que resultar porque estoy en Cristo. Tengo que recibir ese consejo, tengo que caminar en ese consejo y va a resultar. Es más fácil decir, no, esta palabra ya no es para mí, no resultó, era para otros. No, la palabra de buenas noticias no es para mí. Entonces la voto. Es más fácil eso que vivir trabajando esa palabra y seguir creyendo y seguir avanzando. Por eso yo les comparto esto. Es más fácil perder la batalla. Es fácil perder la batalla. Es más fácil eso que dar la pelea. Por eso hoy día la palabra está centrada en esto. No vuelvas atrás. No vuelvas a esclavizarte de lo que Dios te había sacado. No permitas llevar una vida de esclavo lejos de Dios, que te gobierne el pecado. Mira, cuando te gobierna el pecado es eso. Es que tiene control sobre ti. Mira, un esclavo no hace su voluntad. El esclavo hace lo que le permiten hacer. ¿Se entiende, verdad? Es lo que le permiten hacer, nada más. Pero el esclavo no se logra desarrollar. A lo mejor el esclavo, para ponerles el ejemplo gráfico típico, ¿cierto?, de la fuerza bruta, de la esclavitud antigua, ¿verdad? A lo mejor el esclavo lo tenían ahí arando la tierra. Pero a lo mejor el tipo tenía un intelecto brillante. A lo mejor el tipo podría ser un comerciante extraordinario. Pero como era esclavo, lo único que podía hacer era arar la tierra. Eso nos pasa cuando nos gobierna el pecado. Eso nos pasa cuando no entendemos esta palabra de que Dios nos hace libre y nos damos esas licencias de volver atrás. Mira, yo sé que esta palabra es un poquito complicada, ¿verdad? Yo sé que esta palabra no es de aménes ni nada, pero gracias a Dios nosotros predicamos lo que Dios nos pide. Pero escúchame, diga conmigo, es necesario escuchar. Diga conmigo, es necesario escuchar esta palabra. Ya vas a entender completamente. Porque cada vez que tienes tiempo con Dios o que te acercas a Dios, esto me lo van a entender a los que les cuesta, ¿cierto? Y como que van y retroceden y vuelven a ir y tienen ganas y pelean ahí, ¿verdad? Cuando tú te acercas a Dios,
normalmente se presentan problemas. Normalmente se te presentan trabas, ¿verdad? Y es ahí donde viene el título de la palabra. Es una decisión. Ahí es donde te tienes que acordar de esto. No puedes permitir volverte atrás, porque si vuelves atrás te vas a volver a esclavizar de eso que tanto has luchado o que tanto odias. Yo sé que muchos de nosotros tenemos cosas que odiamos, que hicimos y no queremos volver a hacer, ¿verdad? Cuando tú te alejas, te vuelves a esclavizar de eso y vuelves a ser esa persona. Por eso es que tienes que seguir adelante, seguir con Dios. Pero se presentan problemas, trabas. Y los problemas más importantes, ¿saben cuáles son? Los internos, ¿verdad? El desánimo, las ganas, los pensamientos, la falta de fe, que traen conflicto. Entonces, cuando tú te enfrentas a eso y decides, porque uno lo decide, escúchame, tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Cuando uno decide, ¿sí? Cuando uno decide volver atrás y retroceder, ¿sabes lo que haces? Te vuelves a esclavizar, vuelves a dejar que eso te gobierne y haces estéril la palabra que dice que somos libres, porque somos libres. Diga conmigo, soy libre. Entonces, uno a veces cree esto. ¿Por qué la palabra? Porque uno a veces cree esto. Uno de pronto está complicado, se acerca a Dios y Dios hace un milagro, ¿verdad? O Dios te da una buena noticia, o tu vida empezó a cambiar. Yo sé que a muchos les pasó esto. Tenían una vida de una forma, se acercaron a la iglesia de Dios y su vida empezó a cambiar, ¿verdad? Yo he visto acá mismo matrimonios fortalecidos, economías fortalecidas, que antes naniná, ¿verdad? Pero también he visto cuando se alcanza eso, es decir, ok, ya Dios ya lo hizo, lo alcanzó, ¿y qué hacen? Retroceden. Escúchame, cuando tú retrocedes, no es que te quedaste con eso que Dios hizo contigo y listo, y zafaste. Lamentablemente lo que pasa es que eso te va a durar un ratito, pero después, lamentablemente, vas a volver a lo que eras. ¿Tú retrocedes cuándo? ¿O vuelves a ser esclavo? Cuando decides, escúchame, cuando decides, porque nosotros decidimos, ¿sí? Nos haremos responsables de esta palabra cada uno cuando decidimos. ¿Has escuchado esa frase antigua que era caer en pecado? ¿Alguien lo escuchó alguna vez o no? Caí en pecado. ¿Cómo es eso, caer en pecado? Es como que ibas caminando y el pecado te hizo una zancadilla y te caíste. ¡Oh! ¿Sabes? No caíste en pecado. Decidiste pecar. Decidiste volver a lo que no debías hacer. Eso pasa. Entonces, cuando uno decide dejar de orar, retrocede y se esclaviza. ¿Por qué? Cuando dejas de orar, ¿qué te pasa? Empiezas a ver cosas que no debes ver, empiezas a leer cosas que no debes leer, empiezas a escuchar cosas que no necesitas escuchar, empiezas a asistir a lugares, condiciones que no debes estar. Eso pasa cuando dejas de orar. Cuando decides dejar de venir a las reuniones, cuando decides dejar de obedecer los principios. Bueno, ya lo dije, cuando decides escuchar y considerar consejos que no provienen de Dios. Cuando haces eso, cuando tomas esa decisión, te vuelves a esclavizar. Y la palabra es esta. Escúchame bien, por favor. No vuelvas a esclavizarte. No vuelvas atrás. No vuelvas a ser esa persona que no te gustaba ser. No vuelvas a luchar contra lo mismo. No dejes que te vuelva a gobernar eso que te gobernó por tiempo y que te costó salir, que Dios hizo algo, que hubo gente también que te ayudó a salir. No vuelvas atrás. Mira lo que dice Gálatas 5:1. Dice, Jesucristo nos ha hecho libres. ¿Quién nos ha hecho libres? Él nos ha hecho libre de verdad. La verdadera libertad está en Cristo. No está en hacer lo que tú quieres. Vuelvo a decir, cuando tú dices yo hago lo que quiero, en realidad estás siendo esclavo de eso. Estás siendo esclavo de la rebeldía, estás siendo esclavo de la autosuficiencia,
todo lo que hagas va a ser en base a eso. La libertad, la verdadera libertad está en Cristo. Y luego dice, así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. No voy a entrar en eso, la gracia de la ley, sino que quiero tomar este texto para darte el ejemplo de que uno sí puede volver a ser esclavo. Por más que tengas una palabra, por más que Dios haya hecho un sacrificio tremendo por ti, si tú decides volver atrás, te vas a volver a esclavizar. Yo imagino que nadie quiere volver a ser la persona que era antes, ¿o no? O capaz que estés hoy día en ese estado. Me di cuenta, pastor, que soy esclavo. ¿Sabes? Necesitas a Cristo. Pero necesitas no solo escucharlo, necesitas obedecerlo y seguir. Pero todos aquellos que tuvieron problemas anteriores, ¿verdad? Yo me imagino que ninguno quiere volver a eso. Entonces no retrocedas, porque si no vas a volver a ser esclavo. Es importante, diga conmigo, es importante. Y voy terminando, porque mira, es lo que te decía al comienzo. Uno a veces cree que cuando, o esto ha pasado, esto yo lo he visto mucho, que hay alguien que llega a la iglesia con una necesidad, y que está bien, para eso está la iglesia, ¿verdad? Para eso estamos, para mostrarte a Dios, presentarte a Dios, para que así Dios pueda hacer algo en tu vida. Pero hay quienes llegan, ¿verdad? Consiguen algo, Dios hizo algo por amor y también, escúchame, por trabajo de aquel que Dios puso delante de ti, porque no debes menospreciar a ese líder que está ahí compartiéndote una palabra, a ese líder que te está aconsejando, a ese líder que te está retando. ¿Alguien lo ha retado alguna vez o no? La Nati es la primera que dice que sí. Me salió dura la niña. Son bromas. ¿Alguien lo han retado alguna vez o no? ¿Y qué pasa uno? Como, es normal, es normal. Mira, nosotros sabemos, es normal. A mí tampoco me gusta que me reten. Pero escúchame, hay un trabajo de alguien también ahí. Tienes que reconocerlo. Esa persona está siendo usada por Dios para poder guiarte. Pero cuando tú decides retroceder, y esto es importante y esto es un poco duro lo que te voy a leer, porque te voy a leer unos textos un tanto duros. ¿Lo vas a escuchar conmigo, no? ¿Quieres escucharlo, no? Cuando tú decides retroceder, cuando tú decides, que no se te olvide esta palabra, cuando tú decides abandonar, cuando tú permites perder la libertad y volver a ser esclavo, escúchame, inevitablemente, tarde o temprano, vas a volver a ser el que era santo. Por eso te contaba la historia, o más bien ejemplo de gente que alcanzó algo. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Miseria, pobreza. Llegó a los pies de Cristo. Cristo le dijo: eres inteligente, eres trabajador, emprende, haz esto otro, y te fue bien. No estoy hablando de millonario, te fue bien. Y sabes, se sintió tan seguro y dijo: ya no necesito, y se alejó, ¿cierto? ¿Sabes lo que va a pasar con esa persona? Va a estar probablemente algún tiempo bien, va a estar probablemente con mucho trabajo y esfuerzo, porque el que trabaja da fruto, yo se lo tengo muy claro. Pero en algún momento, inevitablemente, esa persona va a volver a ser esclavo de lo que lo tenía dominado antes, e inevitablemente va a volver a su estado original, a ese estado sin Cristo. Uno vuelve igual. Es duro lo que te estoy diciendo, pero es así. El que era violento, el que trataba mal a su familia, el que golpeaba a su esposa, a su esposo, llegó a Cristo, se transformó en un hombre, en una mujer extraordinaria, llena de amor. Pero si algún día esa persona decide retroceder, ¿sabe? Se va a volver a esclavizar de ese espíritu que lo gobernaba, y tarde o temprano va a volver a ser ese o esa persona violenta.
¿Está entendiendo? No dejes que la esclavitud gobierne tu vida. Jesús nos hizo libres. No podemos volver atrás. Segunda de Pedro, voy a leer el capítulo 2 del verso 20. Dice: ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Uno escapa, uno se sale del mal cuando conoce a Cristo. Luego dice: pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que el principio. Mira, no te estoy amenazando, no te estoy asustando, te estoy diciendo lo que pasa realmente cuando uno menosprecia y decide dejar y lanzarse con la autosuficiencia y decir: ya estoy bien, yo ya lo hizo, me gustó, fue bonito, no necesito, me acerco a Dios de vez en cuando. Yo te digo esto con mucho amor: no vuelvas a ser esclavo, no vuelvas a ser esclavo de eso que odias. Tienes que escuchar tu buena noticia. El esclavo no escucha buenas noticias. El esclavo escucha lo que el que lo gobierna le dice que tiene que hacer. Y mira lo que dice la misma segunda de Pedro, capítulo 2, pero el verso 22, me salté uno, vamos a leer 22. Dice: con esa gente se cumple lo que dice el dicho. Es fuerte el dicho, lo está leyendo, ¿no? Uf. El perro que vomita regresa a su mismo vómito, y aunque laven al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. Yo no quiero volver a ser el que era antes. No podría. No podría hacer sufrir a mi familia. No podría. Mira, ni siquiera estoy pensando en mi posición de pastor. Estoy pensando en mi familia. Yo no podría volver atrás. No. Por eso, cuando tú retrocedes, cuando dejas que te vuelvas a esclavizar, inevitablemente, querido, querida, vuelves a ser el mismo. No es que ya lo alcanzaste y te olvidaste de Dios. ¿Y es porque Dios es malo? Es porque tú decidiste alejarte. Y como Dios respeta nuestra voluntad, ¿a alguien le gustó el texto? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Pero te digo algo, es verdad. Por eso quiero que tomes conciencia. Cuando te alejas, decides alejarte, inevitablemente vas a volver a caer en ese Oscar que odio. Inevitablemente, en algún momento. Por eso tienes que decidir mantenerte firme. Quiero que te pongas de pie un momento. Quiero que pasen los chicos, porque después voy a hacer una invitación. Quiero que entiendas esto. Cuando tú vives en libertad, es decir, cuando tú vives en Cristo, cuando decidiste seguir avanzando en Cristo, cuando decidiste seguir viviendo una vida en Cristo, cuando decidiste ser discípulo de Cristo, cuando decidiste obedecer lo que se te enseña de parte de Cristo, ¿sabes? Cuando pasa eso, vives en libertad. Y cuando vives en libertad, tú te puedes desarrollar. ¿Qué te puedes? Cuando eres esclavo, haga conmigo así. Eres lo que te gobierna. Si eres esclavo de un vicio, tu vida va a girar en torno a eso, y eso va a ser tu vida.
Pero cuando eres libre, te vas a desarrollar. ¿Y sabes lo que va a pasar? Es lo que siempre hemos dicho acá. Se va a desarrollar tu mejor versión. Esa versión del mejor papá, de la mejor mamá, esa versión del mejor hijo, la mejor hija, esa versión del mejor líder, del mejor discípulo, del mejor pastor, del mejor trabajador, del mejor empresario, del mejor amigo. Esa versión se va a desarrollar sí y solo sí. Escúchame bien, sí y solo sí vives en libertad, no antes. Entonces, no vivas en esclavitud, porque ya entendimos lo que era ser esclavo, ¿verdad? No vivas en esclavitud porque solo vas a vivir limitado. Tu vida siempre va a ser limitada y va a vivir en función de eso que te gobierna. Todos sabemos contra lo que luchamos, ¿verdad? Cuando decides ser esclavo de eso, tu vida se va a limitar solo en eso y de ahí no te vas a salir. Así que te lo vuelvo a decir con mucho amor, con mucha esperanza y mucha fe de que así sea. No vuelvas a tu versión anterior. No vuelvas a ser esa persona de la cual Dios te rescató, te sacó. No vuelvas a eso. Decídete no retroceder. Cierra tus ojos por un momento. Déjame orar por ti. Sí, voy terminando ya. Señor, ayúdanos a no volver atrás, a no retroceder. Entendemos que cada vez que decidimos hacer eso, entonces volvemos a ser esclavos. Te vuelve a gobernar ese mal carácter, te vuelve a gobernar la miseria, te vuelve a gobernar la violencia, te vuelven a gobernar los vicios, te vuelve a gobernar esa vida deshonesta, te vuelve a gobernar esa doble vida de engaños. Cuando decides retroceder, vuelve a gobernarte eso. Y en otras palabras, simplemente es que te volviste a ser esclavo, de lo cual luchaste y que Dios permitió que salieras. Por eso, hoy, Señor, ayúdanos a no volver atrás, a disfrutar de la libertad, porque yo quiero sacar mi mejor versión y quiero ver en ellos la mejor versión y quiero escuchar de labios de ellos sus buenas noticias, porque el esclavo no escucha buenas noticias. El que es libre sí, el que es libre sí. Ahora quiero que me mire por un momento. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Te gustaría volver a esa versión antigua tuya, no? ¿A alguien le gustaría volver a ser ese o esa persona? Voy a dar ejemplos para que solamente ayudarte. ¿Te gustaría volver a ser ese orgulloso, esa orgullosa? ¿Te gustaría volver a ser ese fracasado, esa fracasada? ¿Te gustaría volver a ser, perdóname que lo diga, pero es que tenemos que tener a ese miserable? ¿Te gustaría volver a tener esa vida miserable? O capaz que hoy estés viviendo en esa condición. Entonces mi pregunta también es, ¿te gustaría salir de esa mala versión tuya? ¿A alguien le gustaría salir de esa mala versión? Que hoy día con el correr de la palabra te diste cuenta que estabas siendo esclavo de algo. Estoy seguro que muchos se dieron cuenta de que estaban siendo esclavo de algo. Mi pregunta es, ¿te gustaría salir de esa mala versión? ¿Te gustaría salir de esa esclavitud? Yo sé que vamos a ver la gloria de Dios y la vamos a ver en libertad. Así que es solo en Cristo. Decide por Cristo. Cierra tus ojos por un momento mientras adoran. Cierra tus ojos porque voy a volver a preguntar. ¿Te gustaría volver a ser esa mala versión de la cual Dios te está sacando? Yo sé que no. ¿Te gustaría volver a ser gobernado por esas cosas que te hicieron daño a ti y a otros, que no te dejaron avanzar? Yo sé que no.
Y también pregunto, ¿te gustaría salir de ese estado? Si hay alguien que está en ese estado, ¿te gustaría salir de esa mala versión? ¿Te gustaría ser libre y salir de la esclavitud? ¿Te gustaría salir de esa condición que te tiene atrapado, atrapada? ¿Sabes? La decisión se llama esta. Se llama Cristo, pero se llama ser discípulo. Se llama seguirle. No solo escuchar, es obedecer. Obedecer es eso, es seguirle. ¿Te va a costar? Sí, te va a costar. ¿Te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar. Igual que yo. A mí también me cuesta. Hay momentos que también me cuestan. Pero si hay algo que somos con mi familia, es que somos gente decidida y determinada. Y eso nos hace vivir en libertad a pesar de todo. Es lo que hoy Dios te está mostrando. No vuelvas a ser esclavo. No vuelvas a ser esclavo, esclava. No te permitas que otra vez te gobierne eso. En Cristo somos libres. Por eso, yo quiero que esta mañana usted saque cualquier argumento, ¿sabes? Hay algo que Dios necesita hoy día de ti, es que quites cualquier vergüenza, porque cuando se trata de libertad, ¿sabes? Tienes que dejar de lado la vergüenza. Por eso es que yo hoy quiero hacer esta invitación a aquellos que han sentido que van más para atrás que para adelante, aquellos que han querido incluso retroceder, no lo han hecho, pero ha estado en su mente retroceder, o aquellos que simplemente ya retrocedieron, que puedan venir al altar para orar por ustedes, pero también aquellos que a lo mejor hoy día están en esa condición de esclavos y quieren salir de ahí y quieren vivir lo que escucharon hoy, esta mañana, de vivir en libertad y de alcanzar la mejor versión. Yo no sé, hay alguien que quiere eso, ¿no? Quiero leerte las manos si hay alguien que necesita eso. Por eso hoy saca cualquier vergüenza, da lo mismo. Quiero que todos cierren sus ojos, pero yo necesito que des ese paso y que puedas venir aquí adelante, no por un capricho, no para hacer más bonito el culto, más emotivo. ¿Sabes por qué? Es porque tú le estás diciendo a Dios, voy para adelante, no para atrás. Con eso le estás diciendo, quiero ir hacia adelante, no quiero retroceder. Por eso los valientes van a venir aquí al frente. Vengan al frente. Está en juego tu libertad, está en juego lo que Dios va a hacer contigo. Yo no dudaría ni un momento. Porque esta condición de necesitado, ¿sabes? ¡Wow! Dios, para Dios es algo extraordinario. Así que los que están adelante van a repetir esta oración. Adore con nosotros. Dígalo usted, dígalo. Y la iglesia me ayuda a orar. Adore con nosotros.